Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema importantísimo para lo que es esta estructura futura de nuestro país y generar los equilibrios. Y bien, nuestro tema es la participación porcentual en la Cámara de Diputados y las disposiciones de ley. Tenemos un invitado muy especial que usted ya conoce y que vamos a abordarlo esto en nuestro segundo segmento. Pero antes hay varios puntos que queremos comentar y entre ellos, pues agradecer a las personas que han estado con nosotros en las redes sociales, tanto sus likes, sus comentarios, sus felicitaciones y varios puntos más. Y pues primeramente a María Cuevas, a Óscar Sotelo, Fernando Abarca, gracias Fernando, también a Leticia Vázquez, gracias Leti, también a Guadalupe Cortés, a Iván Espinosa Barraza, también a Jorge Alberto Perea, Lorena Salas, Alba Rosa Castro Cota, también a Luz Chávez, a Alicia Gloria Zaragoza, a Guadalupe, a José Guadalupe, a Efraín Escobar, a Jonas Marcos, a Ana Lilia Rodríguez, también a Rocío Escandón, también a Norma Domínguez, Beatriz de la Fuente, también a Pancho Carrillo, Hilda Juana Dorantes, a Seferino Santos, Angélica Vera, Víctor Miguel Molina, Lidia Montoya, Chío Martínez, Humberto Cermeño, Alejandro Viramontes. También tenemos pues una lista larga de comentarios y felicitaciones. También a Marilú Durán, a Gonzalo Pérez, Ángela Castillo, Jorge Alcántar, Javier Sánchez Domínguez, Bernardo Núñez, Federico Mejía, también a Jaime Ramos, Rosa Huerta, Vicente Montenegro, Liz López, también a Olimpia Villaseñor, Lupita Sandoval, y pues tenemos un gran cantidad, no los voy a poder leer a todos desafortunadamente, pero pues muchas gracias a todos por sus comentarios, felicitaciones y también por esa presencia que tienen en nuestras redes sociales. Y siguen los comentarios. Bien, también pues tenemos uno de los temas importantes, tenemos 4 temas antes de entrar a nuestro tema principal del día de hoy, que precisamente el primero de ellos son las elecciones en Venezuela y en Estados Unidos. 2 temas importantes que seguramente van a tener una influencia importante en el mundo y pues el primero de ellos que es este próximo 28 de julio en donde pues en Venezuela se van a presentar elecciones. Y pues aquí pues un gran debate que ha habido en donde María Corina Machado, pues de alguna manera no fue aprobada su elección y hace una alianza con Edmundo González. Y han estado haciendo una campaña fabulosa en Venezuela, en donde precisamente el electorado trae una tendencia favorable superior al 10%. Y esto en un país en donde pues el temor de poder dar una opinión es muy alta y no obstante este punto de impacto, ¿verdad?, de temor, pues llevan más del 10% arriba según las encuestas. Y no estamos hablando de una, sino de varias de ellas. Y a esto, pues lo que es el presidente de ese país, pues ha estado generando algunos comentarios muy drásticos. Nicolás Maduro declara que de perder las elecciones habría un baño de sangre en Venezuela. Esto es lo que le declaró el presidente de ese país, a lo cual pues ha habido varios comentarios de diferentes personajes del mundo, pero pues uno muy importante es el de Lula da Silva, que precisamente es el presidente de Brasil, que también es un presidente de izquierda y ha estado mucho con los sindicatos en ese país, pero también ha tenido una gran credibilidad y él dice, que me voy a permitir leer, dice que pues cuando un demócrata ve perdidas las urnas, simplemente se retira. Esto es una aseveración que hace precisamente el presidente del Brasil a cambio de ese comentario que hace
el presidente Maduro en Venezuela. También, pues otro de los temas importantes es pues la contienda en Estados Unidos. Usted ya sabe, Joe Biden se baja y pues al parecer todo apunta a Kamala Harris, que precisamente en menos de 8 horas recabó más de 50 millones de dólares y hoy superan los 100 millones de dólares para su campaña de los donantes particulares. Y pues aquí esto todo apunta a que precisamente Kamala va a ser la contendiente, pero el tema más importante es este que se tiene en Venezuela, que esto ya se viene muy pronto. Y pues ahí vemos la fotografía donde está Edmundo González y precisamente también por ahí está la que pudo haber sido la presidenta, pero hicieron una alianza muy interesante, una participación conjunta, María Corina, ¿verdad? Machado, que hacen esta participación en común y traen esta gran aceptación por los venezolanos. Y bien, pues esto seguramente va a generar un impacto no solamente en América del Sur, sino también en el continente. Es un tema muy importante que tenemos que estar viéndolo para este próximo domingo 28. Y bien, lo de Estados Unidos va a ser una contienda muy interesante porque ahí se presentan varios puntos de interés. Independientemente, pues tenemos a Trump, que usted ya conoce su tendencia, ¿verdad? Pero también está la de Kamala. Kamala también pues ha estado muy presente y han hecho varios comentarios importantes. El impacto que se tiene en nuestro país, pues usted sabe, el presidente López Obrador ha tenido una tendencia a no engancharse inteligentemente con las declaraciones de Trump. Pero por otra parte, la presidenta electa decidió enfrentarlo. Dos tendencias distintas. ¿Cuál es la mejor? Pues vamos viendo cuál es la mejor de las dos, ¿verdad? En las próximas semanas y viendo cómo esto se desarrolla para la contienda de noviembre en los Estados Unidos. Si bien otro de los temas importantes que tenemos es el de la balanza comercial. Usted sabe, México y Estados Unidos tenemos una balanza comercial muy pareja, muy equitativa, pero pues no es así con China. China pues importa hacia México más de 119,000 millones de pesos y solamente le vendemos cerca de los 11 mil millones de dólares. Y pues precisamente el secretario de Hacienda pues hizo una declaración muy importante, Rogelio Ramírez de la O, en donde pues marca los desequilibrios que hay con ese país y pues la importancia de que le compramos, esa declaración dice, le compramos, pero no nos compran. Y pues seguramente va a haber algún intercambio importante porque ese déficit de prácticamente el 91% en esa balanza comercial, esto quiere decir negativa para México, pues trae un impacto en la economía de gran importancia. Y también pues tenemos otros temas importantes que se desarrollaron precisamente en San Luis Potosí, en donde ya también China está perdiendo esa ventaja competitiva en salarios y también tiene una compleja distribución por la distancia, tema que no hemos desarrollado en México todavía esa oportunidad. Y bien, esta oportunidad daría a cerca de 520,000 empleos en nuestro país. Un beneficio importantísimo, pero por otra parte el expresidente Trump ha hecho declaraciones importantes con respecto a este punto. Usted sabe, Trump no es fan de China y pues ha exprimido esa ventaja para precisamente el electorado estadounidense. Y bien, esto trae consigo en donde China le ha ganado terreno tanto a Estados Unidos, a Canadá y a México. Esto quiere decir China ha crecido no en su mercado interno, sino hacia el exterior, pero eliminando a la competencia de estos tres países. Y pues aquí de alguna manera hay una alianza que debe de equilibrar ese déficit comercial con China en los países del TEMEC. Y bien, también otro de los puntos importantes que tenemos rápidamente para comentar con ustedes es lo que es esto de los gastos en el Congreso y la falta de supervisión en el Congreso del Estado en Baja California. Vamos a presentar este video con ustedes. Nuestra labor de informar a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos, hoy presentamos un análisis del Poder Legislativo de Baja California. ¿Sabías que la actual legislatura se aumentó el presupuesto de egresos 2021 a 2023 en 168 millones? ¿Sabías que el salario promedio de los empleados en el Congreso del Estado es de 60,000 pesos mensuales? ¿Se te hace justo?
¿Sabías que el Poder Legislativo gasta actualmente más de 60 millones en servicios oficiales? ¿Sabías que el Poder Legislativo se gastó 114 millones en ayudas sociales y no quiere decir en dónde y a quién fueron las ayudas? Te invitamos a leer el análisis completo en la página www.observec.org. Temas importantísimos con respecto a la transparencia. Y no solamente en el gobierno, esto quiere decir en el ejecutivo, sino también en el legislativo y en el judicial. Tenemos que estar muy pendientes de esto, sobre todo ahorita en donde pues, el enfoque de la atención de los mexicanos está precisamente en el legislativo, en el judicial. ¿Verdad? Que ahí estamos con ese tema, pero estamos descuidando los otros dos. Un tema importante de equilibrio, transparencia y sobre todo eso que queremos los mexicanos, en donde nuestros recursos se aprovechen de la mejor manera. También vamos a comentar esto en nuestro siguiente bloque. También, pues otro de los temas importantes es la vigilia por la inseguridad en Baja California. Un tema que nos ha pegado a todos, el cual pues ha también estado cerca de el pensar, la preocupación de la mayor parte de los mexicanos. Y también Baja California como segundo lugar en este desfavorable suceso que pues ha estado aconteciendo en las últimas semanas, sobre todo en donde hubo dos casos importantes. El primero de ellos pues tiene que ver con la presidenta de la Cámara de Pesca, ¿verdad? La Cámara Nacional de Industrias Pesqueras y Acuícolas, precisamente acribillada en la ciudad de Ensenada saliendo de su oficina, en donde pues hubo más de 20 impactos de bala, ¿verdad? Tristemente. Y pues se decía que pues la expresidenta de esta Cámara había hecho declaraciones importantes con respecto a lo que son los cobros de piso, lo que es también la extorsión y otros temas importantes hacia la industria pesquera y restaurantera de esa entidad. Entonces, pero también tenemos otro aquí en Mexicali, en donde precisamente Paola Andrea Bañuelos Flores, pues pierde la vida después de haber tomado un taxi de aplicación y pues tristemente se encuentra su cuerpo a los días y pues es un tema importantísimo para la seguridad de todos nosotros en Baja California y también aquí en Mexicali. Y bien, tenemos varios comentarios que vamos a dejar para un próximo programa sobre este tema importante de la inseguridad en Baja California y también lo que está haciendo las diferentes cámaras al respecto. Vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestro tema del día de hoy en unos minutos, después de este corte comercial. Vamos a corte. Bien, pues tenemos varios temas muy importantes que están aconteciendo en nuestro país y pues tenemos uno de ellos que es nuestro tema principal, que tiene que ver con la conformación del Congreso de la Unión para este 2024, que estará a unos días de poderse conocer cuáles son las disposiciones. Pero antes quiero comentar que pues después de estas elecciones el pasado 2 de junio, esto quiere decir que ya ha pasado pues cerca de un mes y semanas, ¿verdad? No tenemos resultados todavía. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. Y pues también hemos visto cómo es que el llamado Plan C, pues ahí tiene algunas iniciativas interesantes propuestas por el presidente de la República, pero sobre todo la situación en la cual este contexto se puede dar. Y también, pues hemos visto cómo el enfoque en que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército y por otra parte hemos estado viendo algo muy interesante y muy comentado que es la reforma del Poder Judicial. Ya en programas anteriores hemos tenido aquí a magistrados y también a las dos partes que han estado comentando tanto a favor como en contra, pero ahora el día de hoy vamos a tener un interesante comentario de un gran especialista, un jurista que usted ya lo conoce. Y también pues hemos visto cómo estas declaraciones, no obstante que Gobernación ya ha hecho las propias, no obstante que no le corresponden, pues también estas han sido integradas por ese gran trabajo que ha estado haciendo el INE y también este
Tribunal Electoral, que vamos a hacer algunas preguntas a nuestro invitado unos minutos más sobre este importantísimo tema, las impugnaciones y cómo es que esto puede quedar. También vamos a estar platicando sobre los temas de las diputaciones plurinominales y cómo estas pudieran quedar en los próximos días. También hemos visto que pues, hay un tema de sobre representación, un tema que ha estado muy de moda en los últimos días y ha estado en prácticamente todos los medios. También pues hemos visto cómo algunos consejeros del INE han hecho algunos comentarios tanto de una forma como de otra, ¿verdad? Y pues hemos visto también cómo este fenómeno de la sobrerepresentación pues está generándose a partir de que un partido tiene un porcentaje superior al que establece la Constitución. Esto quiere decir los votos que tiene, pero vamos a verlo eso en unos minutos más. También hemos visto cómo este tema pues ha tenido un enfoque especial, ¿verdad? Y pues para esto tenemos un gran invitado, un personaje que además de ser cachanilla por adopción, porque a los pocos años, perdón, a la poca edad de haber nacido en una de las ciudades importantes de nuestro país, pues viene a Mexicali muy pequeñito con su familia, sus padres lo traen para acá y pues estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Pero también hace la carrera de Administración de Empresas en el CETIS Universidad, donde tiene mención honorífica y pues tiene un gran reconocimiento por ese grado de inteligencia y capacidad. También pues hace una maestría en Derecho Corporativo e Internacional y durante varios años fue catedrático de diferentes universidades, tanto en el área de abogacía como en el área de negocios. Y también pues es director general de una de las más prestigiadas firmas de abogados nacionales, ¿verdad? Porque tienen representación en diferentes puntos, pero también ha estado muy presente en el patronato universitario de la Universidad de Baja California y también presidente de la Fundación de la Universidad Autónoma de Baja California. También inicia su liderazgo comunitario y cívico en las diferentes áreas del empresariado mexicalense, en donde encabeza el Consejo de Desarrollo Económico, el Consejo Coordinador Empresarial de la región, también pues llega a ser presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, un puesto que pues difícilmente había sido para Baja California como lo fue en esta ocasión y pues también fue reelegido de manera unánime. Esto fue del 2016 al 2020, pues lo que tuvimos oportunidad de estar invitados a esta toma de protesta, pues ahí estuvo el presidente de la República de aquel entonces, y también pues se desempeñó como, además de haber estado en el Consejo Nacional, ¿verdad?, de Coordinación Empresarial, pues tiene grandes actividades y sobre todo que empieza a hacer un trabajo importante generando equilibrios, ¿verdad?, en lo que es la parte política de nuestro país. Y para esto, pues además de haber fundado diferentes instituciones en la parte de la abogacía, también forma y es cofundador de Unidos, también conforma Sí por México. Usted ya conoce, pues Unidos ha estado muy presente con temas del INE, con temas de la Suprema Corte de Justicia, y pues también un personaje que siempre ha llamado la atención por esa gran capacidad que tiene, además de la parte intelectual, de la parte de preparación. Es una persona sumamente dinámica que ha estado tanto en las esferas nacionales como internacionales para estar hoy con nosotros aquí en Metrópolis. Gustavo, felicidades por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder saludar de una cuenta de audiencia cachanilla en esta mañana que es más benévola que de costumbre, está a 34 grados, hoy en la mañana más temprano andaba corriendo y dije, bueno, si se queda así va a ser un día más o menos agradable para nuestro verano cachanilla. Saludos a todos. Bien, pues muy bien, aparte del tema del clima y la humedad que también impacta, ¿verdad? Pues tenemos grandes puntos que comentar, ¿verdad? Y yo quisiera pues iniciar por esta
esta determinación jurídica, ¿verdad? Y cómo han estado las autoridades electorales con respecto a este importante tema. Y pues los próximos días, pues tanto el INE como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues deberán pronunciarse al respecto, ¿verdad?, de lo que está pasando. Pues hay diferentes temas en tanto a controversias, en tanto a las diputaciones plurinominales, y pues tenemos también un punto importante, pues que han comentado también las diferentes cámaras y barras de abogados con respecto al tema de la reforma judicial, ¿verdad? Y pues lo que hablamos en el 54, o sea, el artículo 54 de la Constitución, así también como en el artículo 40, en donde pues genera equilibrios, y pues tú eres abogado, yo no, ¿verdad? Y quisiera que nos ilustraras sobre estos temas. Y las primeras tres preguntas que quisiera hacer, pues un tema importante, pues las etapas. ¿Cuáles son las etapas del proceso electoral? ¿En dónde nos encontramos? Y también, pues, los resultados, ¿verdad? En donde por ahí vimos una publicación que haces con respecto a los resultados, ¿verdad?, de lo que es las elecciones del 2 de junio, ¿verdad?, y lo que sería la Cámara de Diputados, cómo ésta se pudiera conformar. Y también, ¿qué pudiera suceder si hay controversias, si no se resuelven dentro del INE, va a la Suprema Corte? ¿Qué pasará? Pues mira, déjame, Benjamín, empezando a un poco explicarle Ajá. a la audiencia dónde estamos ahorita. Perfecto. De manera muy rápida, tú recordarás que durante el mes de marzo, abril y mayo se llevaron a cabo campañas políticas para la presidencia, para la Cámara de Senadores, para la Cámara de los Diputados, y en el ámbito estatal para gobiernos estatales, no fue el caso de Baja California, pero sí de otras entidades, para congresos locales, prácticamente en todo el país, y para los ayuntamientos. Fue la jornada electoral pues más importante en nuestra historia en razón del número de posiciones que estuvieron eligiéndose y además por la complejidad de esta elección. Ahora, ¿qué pasó después del 2 de junio? Porque parecería que fuimos a votar, vimos en las noticias algunos resultados, pero ¿por qué estamos en ese limbo? Bueno, lo que ocurre es que a partir de la fecha de la elección, y sobre todo en los meses de junio, de julio y de agosto, se tienen que desahogar una serie de momentos que tienen que ver con ciertas, disposiciones que llevan a cabo las organizaciones electorales, el INE en lo nacional, los órganos locales electorales, y después que los tribunales que juzgan las impugnaciones electorales empiecen a conocer de esas impugnaciones, y finalmente, antes de que sea la fecha fatal que entre el siguiente gobierno en lo nacional o en lo local, pues se resuelvan completamente. Entonces, lo que está pasando ahorita, le comparto a la audiencia, es que hay una gran cantidad de impugnaciones que hacen valer candidatos y candidatas desde diputados locales, alcaldes, gobernadores, al Congreso de la Unión. Y bueno, se están desahogando, se van a empezar a resolver paulatinamente para que en el caso del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre, todas estas se terminen de desahogar, se den los resultados que correspondan y entonces se puedan integrar los distintos órganos del gobierno del Estado mexicano. Si te parece bien, hablamos para enfocarnos a tal vez el tema que ahorita más llama la atención, creo yo el más importante, que tiene que ver con la Cámara de las y los Diputados. Y para esto le comparto a la audiencia un poquito para recordarles que en México tenemos un sistema de dos cámaras, la Cámara de Senadores por un lado, que tiene 128 miembros, y por otro la Cámara de los Diputados, que tiene 500 miembros. ¿Por qué en México, Benjamín, el caso es complejo? Porque hay países como Estados Unidos donde tiene un sistema de mayorías, simplemente los diputados o representantes allá que ganan, ellos son diputados o diputadas, representantes les dicen allá, y entonces el que gana va a la Cámara y el que no gana pues no va. Y en el otro extremo, una buena parte del mundo, sobre todo Europa, tiene un sistema de representación proporcional. Simplemente los partidos hacen una lista de sus candidaturas, vota la gente por los partidos y según el porcentaje de la votación se toma de una lista y es el número de personas que entran a las cámaras. Tienen diferentes nombres, pero serían el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. El mundo es sencillo normalmente. ¿Qué es lo que ocurre en el caso mexicano, amigos y amigas? Que tenemos un sistema mixto, Benjamín. Y por un lado, 300 de los diputados van al Congreso porque ganan sus distritos, pero hay otros 200
que entran por un sistema de representación proporcional. Entonces, así como los automóviles, tenemos un sistema híbrido que tiene los dos principios. Entonces, ahí empieza la complejidad, porque en la medida que eso se introdujo, en principios en la época del presidente López Portillo con don Jesús Reyes Heroles, se asignaron porcentajes muy simples, pero en la medida que pasó el tiempo, se fue viendo que este sistema híbrido pues no era perfecto, tenía imperfecciones, resultó que no siempre los partidos iban solos, a veces iban con coaliciones, y a la hora que se aplicaban los números, de repente los porcentajes reales, sumando unos y otros, daban un número de diputados distinto a lo que correspondía según el porcentaje real de la votación. Ese es el tema que hoy se discute, este conjunto de reglas, cómo tiene que aplicarse para que el número de diputados que tenga cada partido sea más o menos parecido a la votación que obtuvo. Y entonces, y con eso termino de dar un poco los antecedentes, hace algunos años se introdujo un tope, o dos topes, para decirlo con más claridad. Por un lado, que ningún partido podría tener más del un 8% arriba de la votación que hubiera obtenido, o sea, de la votación porcentual total para el Congreso de la Unión. Y por otro lado, que ningún partido pudiera tener por sí mismo más de 300 diputados y diputadas. Son las dos, digamos, los dos techos que se pone. Pero resulta que no se previó qué pasa cuando hay coaliciones, si estos techos tienen que considerarse por partido o por coalición. Y hoy en día, para tratar así de decirle a la audiencia de manera muy resumida, hay un gran debate, muchos analistas están escribiendo al respecto, pero la pregunta es, ¿estos topes van solamente por partido o también van por coaliciones? ¿Por qué? Porque en estas elecciones, ustedes saben, hubo una coalición oficialista conformada por Morena, por el Partido Verde y por el PT. Por otro lado, otra coalición conformaron el PRI, el PAN y el ya hoy extinto PRD, y por otro lado MC, que participó de manera aislada. Entonces, MC no tiene problema. En el caso de estas dos coaliciones, lo que está discutiendo es cómo juegan estos topes. Y bueno, se ha puesto muy interesante el debate porque en los últimos días, tú ya lo mencionabas, la secretaria de Gobernación, y como es ya hoy evidente, próxima presidenta de Morena, ya se ha anunciado como candidata única, pues hizo en la conferencia mañanera, digamos, una traducción de esta regla. Se dijo, así va a quedar conformada la Cámara de los Diputados. ¿Por qué es importante todo esto? Y déjame tratar de llegar a la conclusión, porque ¿por qué están discutiendo tanto unos lugares? Porque dependiendo de cómo se apliquen estas reglas, es si Morena y sus partidos aliados van a tener la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los 500 diputados. ¿Y por qué es importante 2/3 partes? Porque este porcentaje permite aprobar una reforma constitucional. Lo que tú llamabas hace un rato el plan C, cambiar órganos autónomos, desaparecerlos, todo esto es lo que está en juego. Entonces, la discusión no es solamente si fulanito, fulanita entran, si tal o cual partido logra 10 o 15 diputados más o menos. El tema de fondo es, ¿la coalición oficialista por sí sola va a poder reformar la Constitución o va a requerir consensar con otras fuerzas políticas? Ese es el gran debate, Benjamín, del día de hoy. No, pues un tema importantísimo porque vemos que precisamente Morena obtiene, pues tiene la votación por ahí, no sé si tengamos la lámina, pero pues algo que vi ahí precisamente en tus redes sociales quiero comentar, la votación es del 43.54% y tiene el 49.6% de los curules. Y luego el PT tiene 5.83% de la votación y tiene el 10%. El Partido Verde tiene el 8.95% y obtiene el 15% de los curules. El PAN tiene el 18% y obtiene el 13%, esto es menos. Después de ahí el PRI, que pues tiene el 11.87% y también obtiene el 6.6%, o sea, esto es menos de los curules. Por otra parte, el PRD, que no alcanzó nada, pues tiene el 0.02%, ¿verdad? De MC tiene el 11.65% y tiene el 4.8% de los curules, y los independientes por ahí, que tienen el 0.2%. Y esto pues equivale al 100% de las posiciones de los 500 puestos que tiene. Mira, estos datos que efectivamente publiqué yo en mis redes, digamos, los tomo de esta proyección que hizo Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y que dijo, así va a quedar, como si fuera una carrera, ¿no? Así es. Los resultados finales, anticipándose al INE, que es al que le toca en el mes de agosto hacer, digamos, comunicar públicamente los resultados. ¿Por qué no lo ha hecho el INE? Pues porque hay muchas impugnaciones en marcha y eso puede variar el resultado de la elección. Pero un poco dando por hecho las cosas, viene esta quiniela que hace la Secretaría de Gobernación y dice, así va a quedar integrada la Cámara de los Diputados. A ver, otra vez, la discusión de fondo es que estos datos que acabas de dar, que efectivamente en muchos partidos es mayor el porcentaje pronosticado de diputados respecto a la votación,
y así lo defendió la Secretaría de Gobernación, pues parecería estar bien. No tienen más de 300 cada uno, ni se les suma más del 8%, que es el tope que la ley prevé para la subrepresentación. El problema de fondo, Benjamín, es cómo tratamos el caso de las coaliciones. Ajá. Porque ahí cuando se compara el porcentaje total de votos, cerca del 55% que obtuvo en conjunto los 3 partidos del bloque oficialista, y luego el número de porcentaje que se les da se pretende darle de diputados a esos 3 partidos, les da casi el 74%. Entonces son 20 puntos porcentuales más y evidentemente mucho más del 8% de la representación. A ver, y si no aumenta el número de diputadas y diputados, entonces ¿dónde están faltando? Entonces el tema aquí es, por un lado, como decía el clásico, la cobija, si la jalas para un lado, descobija al otro lado. Entonces hay una posible sobrerepresentación más allá del 8%, y hay una subrepresentación del lado de las minorías. A ver, el dilema, queridas amigas y amigos, tratando de plantearlo claramente, es cuando se hizo todo este sistema tan complejo de porcentajes, cuando uno se mete a los diarios de los debates, lo que se estaba previendo es que, como quedara la elección, el bloque dominante tuviera que ir a negociar con el bloque minoritario para lograr una reforma a la Constitución. Ese es el tema de fondo. Así es. Si esta aplicación de reglas tan complejas, algoritmos para acá, no logra cumplir con ese propósito, toda esta complejidad, este sistema híbrido, no está logrando lo que queremos, que un gobierno, el que sea, hoy puede ser encabezado por Morena, antes fue por el PAN, antes por el PRI, pero lo que no se logra es que una fuerza por sí misma no tenga la capacidad de reformar la Constitución. Y lo que yo creo podemos coincidir, amigas y amigos, más allá de nuestra preferencia política, o si no tenemos ninguna, es que a México no le conviene que tengamos una sola fuerza que pueda imponer su visión. Lo que nos conviene como país es que, más allá de estas veleidades, más allá de estos cambios, siempre quien encabece el gobierno, quien tenga la mayoría en la Cámara de los Diputados, en la Cámara de los Senadores, siempre tenga que dialogar. Si no, ¿para qué tenemos 500 diputados y 128 senadores si una sola persona puede definir? Mejor nos los ahorramos y lo que diga el líder del partido, pues ya se hace. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. Y déjame darte, porque luego los porcentajes así como que nos perdemos, ¿no? Salvo los que sean ahí genios en la física. Yo hice unas anotaciones que nos permiten entender lo disparejo que estaría quedando si se cumple la quiniela de la Secretaría de Gobernación. Fíjese, por ejemplo, en el caso del PT, que sabemos que es un aliado de Morena, conforme este cálculo hubiera requerido 65,000 votos para que le asignen un diputado federal. Recuerden la cifra, 65,000 votos. En el caso del Partido Verde, que también es aliado de Morena, según el cálculo de la Secretaría de Gobernación, se van a requerir 66,500 votos para tener un diputado o diputada. Grábense, 65,000 y 65,500. A ver, veamos qué pasa con la oposición. En el caso del PAN se requerirían no 65,000 ni 66,000, 143,500 para lograr un diputado. En el caso del PRI requeriría 200,000 votos para lograr un diputado o diputada. Y en el caso de MC, que fue por su cuenta, requeriría 282,000 votos para tener un diputado. Entonces, a ver, como que así queda más claro. Está bien que un partido en el bloque oficialista requiera 65,000 o 66,000 y un partido que está en la oposición requiera 282,000 votos, o sea, prácticamente cuatro veces más. El principio de fondo es, si queremos que todos los votos de cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra preferencia, cuenten por igual. De lo que se trata es que cada voto, independientemente de la preferencia, lleve a una conformación que sea mucho más justa, Benjamín, de la Cámara de Diputados. Bien, antes de regresar con el tema, yo quisiera abordar estos temas de la inseguridad en Baja California y todo lo que tiene que ver con esta movilización de la sociedad y lo que has percibido. Tú has tenido una gran experiencia después de haber estado en Coparmex, en donde pudiste tener la sensibilidad de estar prácticamente en todos los estados de la República, en gran cantidad de los municipios, ¿verdad?, en México, y también el aspecto internacional. ¿Qué es tu percepción sobre el tema de la seguridad y estas movilizaciones que ya se empiezan a ver de parte de la ciudadanía? Y déjame hacer una conexión del tema anterior con esto. A ver, Sí. ¿por qué es importante la conformación de la Cámara de las y los Diputados a nivel nacional? Porque, entre otras cosas,
de cómo quede asignado la cantidad de diputados y diputados va a depender del presupuesto que vaya a seguridad pública, va a depender lo que vaya el presupuesto a cada estado, va a depender si sigue el modelo de la Guardia Nacional incluida en la Sedena o si queda de otra manera. Entonces, esta discusión que tenemos hace un momento va a muchos temas, entre otros este tema que estamos hablando, y me concentro así en Baja California. A ver, yo creo que todos estamos muy dolidos en todo el país por el agravamiento de la problemática de inseguridad personal, patrimonial, que hemos experimentado no del gobierno del presidente López Obrador, sino ya de hace prácticamente 18 años. Lo que sí, lo dicen los números, no lo digo yo, es que este problema, Benjamín, que se esperaba que fuera resuelto o atenuado por el actual gobierno, lo cierto es que se agravó. Las cifras oficiales nos dicen que infortunadamente hoy tenemos más zonas del país en manos del crimen organizado. Las cifras nos dicen que infortunadamente prácticamente en todos los estados del país, en las 32 entidades federativas, salvo alguna que ha mejorado por ahí, tenemos un agravamiento de los crímenes violentos, que son los de más impacto, pero también están los delitos comunes, que no son menos graves. Cuando una persona llega a su casa después de trabajar y le robaron el tanque de gas, le robaron la bicicleta, le robaron la televisión, a ver, eso a lo mejor no es tan doloroso como una afectación a la vida de una persona, pero si lo multiplicas por miles, sí genera una situación social muy grave. Entonces, a ver, esto se ha venido agravando en el país. ¿Qué nos tiene hoy tan conmovidos, digamos, en lo más íntimo de nuestro ser? Que hace unos días en Baja California tuvimos 3 eventos muy distintos unos de otros, pero que en solo una semana nos revelan la gravedad de nuestra circunstancia. Primero, ya lo referías, un asesinato artero de una dirigente empresarial en Ensenada, que hasta donde se tiene conocimiento, la investigación está en curso, tuvo que ver con defender su representación, con decir públicamente el clima de distorsión para la industria pesquera. Al día siguiente, una chica que se divertía sanamente toma un taxi de aplicación. Infortunadamente hoy sabemos falleció. No se han dado los detalles de cuáles fueron las circunstancias, pero en una circunstancia normal, no andaba haciendo cosas malas, simplemente se estaba trasladando, como lo dice, no manejes, sino vete en un vehículo público. Infortunadamente pierde la vida. Y en el caso extremo, prácticamente el viernes de esa semana, en el estacionamiento del Estadio de los Cholos de Tijuana, una persona que ciertamente los datos dicen que estaba vinculada a actividades no lícitas, es asesinada. No hablo de la persona, hablo de la circunstancia de que había otras 20,000 personas que iban con sus familias y que por nada les puede tocar la consecuencia de un hecho violento. Entonces, a ver, aunque son circunstancias bien distintas, el hecho de que una dirigente empresarial, una chica divirtiéndose y luego en un estadio donde concurren las familias pasen estas cosas, nos dice que algo no anda bien. Ensenada, Mexicali, Tijuana. O sea, geográficamente no vamos a decir, no, es que pasó allá en el paralelo 28. Pasó en las 3 importantes o más grandes ciudades de nuestro estado. Más allá de la parte judicial, que hay que exigir que se haga justicia, que se llegue rápido hasta las últimas consecuencias, porque es la única manera de empezar el camino correcto. Sí quiero destacar, porque es algo que hace mucho que no veíamos, que las organizaciones de la sociedad civil, y hay que reconocer en este caso, el sector empresarial encabezado por el Consejo Correo Empresarial de Mexicali, tomó la iniciativa y de una manera, me parece, pacífica, inteligente, civilizada, se empezó a manifestar a través de estas vigilias por la seguridad. Han sido protestas que se han realizado de manera firme, me parece de una manera respetuosa, no son hechos menores como para que nada más se haga una cartita sin mayor señalamiento. Creo que hay momentos en que la sociedad civil tiene que dar un paso adelante respetando la legalidad, porque no se combate la ilegalidad con más ilegalidad. Pero sí me parece, Benjamín, y lo comparto con la audiencia, que todos tenemos que ser parte de esta solución y como no somos policías, lo que nos toca a nosotros es exigir a las autoridades que revisen la estrategia, revisen a los responsables de las corporaciones de seguridad, a quienes persiguen los delitos ya cometidos y si no están haciendo correctamente su trabajo, mejor que se vayan a otra parte. Bien, pues nos llegan varias preguntas del público y pues nos llega una de Víctor Domínguez. ¿Qué hay sobre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los contratos que se tienen y pues todo lo que es estos temas que se platican de los temas de corrupción? A ver, aprovecho la pregunta, gracias Víctor por la misma, para decirle a la audiencia que los que les gusten las redes sociales, sigan a las cuentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están en Facebook, están en Instagram, están en Twitter, bueno, ahora X, están en LinkedIn.
la verdad es que se van a sorprender cómo son cuentas que no están hechas para abogados, están hechas para cualquier persona que le interese lo que pasa en el país, y prácticamente todos los días están subiendo publicaciones sobre sus resoluciones de temas bien relevantes, no nada más de temas así muy etéreos, muy abstractos. Entonces lo mismo puede uno encontrar cómo se atendió y se resolvió una controversia en un tema de deudas bancarias, que en un tema que tiene que ver con violencia política de género, que un tema que tiene que ver con los límites de un Estado. Entonces, bien importante. Ahora, la Suprema Corte, Benjamín, yo creo ha cumplido, y el Poder Judicial en su conjunto, un papel muy importante en los últimos años. Puedo dar testimonio porque además de mi papel como abogado en mi despacho, yo formo parte de organizaciones de abogados, fundé el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde con frecuencia sometemos a su consideración asuntos de alto impacto para el país. A nosotros nos tocó impugnar la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y una serie de disposiciones del gobierno, incluso, por ejemplo, cuando no se dan las medicinas oportunamente o cuando no se atiende a los niños con cáncer. Entonces, lo que puedo compartirte y compartir con la audiencia es que hoy que se está discutiendo una reforma que pretende llevar a cabo el actual gobierno al Poder Judicial, más allá de nuestras posiciones políticas, o si no tenemos ninguna, más allá de simpatías o antipatías con el presidente y su proyecto, tenemos que asegurarnos que preservemos un Poder Judicial que sea apto, es decir, que los juzgadores y juzgadoras sean personas con una trayectoria y que sean independientes. A ver, acuérdense, hoy alguien está en el gobierno, un partido, mañana o pasado estarán otros. Lo que tenemos que garantizar que con independencia del rumbo que toma el país en lo político, hay un Poder Judicial que sea absolutamente independiente y que el que hoy es oficialista, mañana será opositor, el que hoy tiene un derecho violado, mañana puede ser acusado de alguna situación, y que sí tengamos juezas y jueces que puedan impartir justicia. Miren, se critica mucho al Poder Judicial. Yo soy un crítico desde hace muchos años y conozco esa materia porque es a lo que me dedico profesionalmente, pero sí puedo dar testimonio que en su inmensa mayoría los magistrados, los ministros, las juezas y los jueces son personas que tienen a veces 30 años de trayectoria, que no tienen horarios, que muchos de ellos tienen que traer protección, y a otros oficiales no por fantoches, sino porque están amenazados de muerte por resoluciones que han emitido contra personas acusadas de temas de narcotráfico, de tráfico de personas, tráfico de armas. Entonces, cuando un árbol tiene ramas enfermas hay que cortar las ramas, pero no hay que cortar el árbol. Y yo lo que sostengo, Benjamín, es que aunque hay casos de corrupción y tienen que ser sancionados con ejemplaridad, no debemos debilitar a esa institución tan importante que es el Poder Judicial de la Federación. No, pues, y hablemos de los equilibrios que tanto hemos comentado, ¿verdad? Un tema importantísimo. Voy a hacer corte comercial, se nos está yendo el tiempo rapidísimo con esta interesante plática. Vamos entonces al corte y regresamos con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, Gustavo de Hoyos Walter. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con nuestro invitado del día de hoy, Gustavo de Hoyos Walter, un personaje que ha estado además de los diarios más importantes de la República Mexicana, como en diferentes medios también de contexto nacional e internacional. Y vemos este importante tema que tiene que ver con la Cámara de Diputados y ese porcentaje, ¿verdad?, o sobre representación. Y pues nos siguen llegando más y más preguntas, pues nos hablan sobre esto que pudiera ocurrir y se pudiera ir a la Suprema Corte de Justicia, qué pasa con el próximo diputado federal el 1 de septiembre, ¿verdad? Y otras preguntas más que nos llegan para precisamente Gustavo de Hoyos Walter. ¿Qué es lo que una conclusión, recomendaciones y sobre todo este tema que pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia, este tema de las elecciones? A ver, Benjamín, muy rápido, ahorita se están definiendo las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una serie de impugnaciones que le van a dar las bases al INE para que haga la asignación a final de cuentas de las 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Una vez que se emita, digamos, este resultado, que veamos si la quiniela de la Secretaría de Gobernación fue correcta o incorrecta, tendremos cómo queda hecha la composición, y ahí viene otro momento donde se puede impugnar por los partidos políticos. A ver, esta impugnación la va a resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjenme compartirles con la audiencia
que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia para materia electoral. La gente dirá, oye, ¿por qué no lo ve la Suprema Corte? Porque hace años en una reforma se determinó que el Poder Judicial tiene el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia, que ve prácticamente todas las materias, y el Tribunal Electoral, que es la Suprema Corte para efectos electorales. Entonces, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral, la Sala Superior, y ahí se va a resolver a final del camino cómo queda. Como sea, hay que respetarlo porque tiene que haber un fin en las instancias. No podemos seguir peleando hasta el infinito. Entonces, esa será la decisión, Benjamín, definitiva. Y eso, hay una diferencia entre el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia para este tema, porque por otra parte tenemos el Plan C y tenemos todo este tema que hemos visto en donde se pretende hacer cambios importantes constitucionales. Ajá. Entonces, de ser así, de proceder o no proceder, pues hay un impacto en la decisión. Entonces, platícanos un poquito más sobre este tema. Nos quedan escasos minutos, pero es un tema importantísimo. Sí, todo lo que tiene que ver con la validez y la legalidad de las elecciones y cómo se asignan al final de cuentas las 500 diputaciones y las 128 senadurías es decisión última, inapelable, para decirlo de manera resumida, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, con eso se integran las dos cámaras. Ajá. Y entonces, a partir del 1 de septiembre, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a empezar a conocer y a votar resoluciones de las de que ha planteado el presidente López Obrador y de las que luego plantee la presidenta Sheinbaum y otros actores. Ya la legalidad de esas decisiones, la reforma del Poder Judicial, otras iniciativas que se presenten, ahí el Tribunal Electoral ya no tiene nada que ver. Entonces, sí, bajo ciertas condiciones, quien resuelve es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, está en funciones perfectamente la Suprema Corte. Veremos qué pasa con la propuesta de reforma judicial, pero hay una clara diferenciación entre unos y otros. Entonces, el escenario es, ¿pasarán o no pasarán? ¿Cuál sería el escenario? Yo lo que diría, pasen o no pasen, lo más importante es que logremos una representación correcta, ni sobrerepresentación ni subrepresentación. Y por otro lado, la importancia de que preservemos en cualquier circunstancia un poder judicial que sea independiente y que sea apto para aplicar la justicia. Bien, pues nos quedan 2, 3 minutitos más. ¿Qué pasa con Gustavo de Hoyos Walter y esta representación a nivel nacional en la Diputación Federal? Bueno, Benjamín, gracias por la pregunta. Yo seguiré como toda mi vida desde hace 35 años con mis tareas como abogado. Soy parte de una firma que empezó aquí en Mexicali hace más de 60 años, que hoy es la firma que tiene mayor presencia a nivel nacional en muchas entidades del país, también con operaciones importantes en el extranjero, pero decidí aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para incorporarme como diputado de representación proporcional en la próxima legislatura. No puedo decir técnicamente que voy a estar ahí porque hay que ser congruente y el INE es el que tiene que tomar la decisión, pero si el INE, toma una decisión como parecen ser los números, porque todo pinta para allá, a partir del 1 de septiembre voy a tener la responsabilidad de representar 8 entidades federativas. Me toca representar en su momento Durango, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y dirá a la audiencia, oye, ¿de qué se trata? Bueno, es de representar los intereses regionales. Los diputados de mayoría tienen una representación de un distrito que es muy importante. El diputado de representación proporcional le corresponde representar a la pluralidad de pensamiento y a la pluralidad regional. Y aquí, y trato de no agotarme el tiempo, hay temas de gran relevancia para estas entidades. Por ejemplo, Benjamín, tú sabes, hace muchos años se ha dicho aquí en Baja California y en otros estados, ¿qué pasa con la escalera náutica? ¿Qué pasa con el desarrollo del Mar de Cortés? Un diputado federal que represente a la región debe ser el pivote, el motor que impulse este tipo de proyectos, porque ahí no le alcanza solo al gobernador de Sonora, ni al de Sinaloa, ni al de Baja California Sur, ni a la de Baja California. Son proyectos que implican un interés regional y ahí es un diputado de representación proporcional tiene que estar presente. Bueno, pues muy interesante y pues vamos a seguirte invitando. Desafortunadamente el tiempo se nos va. Es el tirano de la televisión. Y bien, pues te vamos a seguir invitando y pues dando continuidad a las preguntas del público y pues agradecemos el que estés aquí con nosotros y sobre todo después de estar en todos esos medios nacionales y estar siendo también columnista de varios de ellos, te agradecemos que nos des tiempo es un y compartir privilegio con siempre nosotros. estar platicando con las cachanillas y los cachanillas. Muchas gracias por la oportunidad, Benjamín. Gracias a Canal 66 y nos vemos aquí muy pronto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Bien, pues estamos entonces, nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima.